Oh Jesús, a través del Inmaculado Corazón de María te ofrezco todas mis oraciones, obras, alegrías y sufrimientos de este día, por todas las intenciones de tu Sagrado Corazón, en unión con el santo sacrificio de la misa en todo el mundo, en reparación por mis pecados, por las intenciones de todos mis parientes y amigos, y en particular por las intenciones del Santo Padre, de mi párroco y de mi parroquia. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Sagrado Corazón de Jesús, haz nuestro corazón semejante al tuyo. Sacred Heart of Jesus, pray for us. Vamos a leer el capítulo 6, versículos 1 al 10 de nuestra segunda carta de San Pablo a los Corintios. Es un texto lleno de mucho mensaje, de mucho amor, como toda la Sagrada Escritura, pero este es cada mensaje, cada capítulo viene con una riqueza especial particular. Vamos a leer entonces. Como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice: en el tiempo favorable te escuché, y en el día de la salvación te ayudé. Mirad, ahora es el tiempo favorable, ahora es el día de la salvación. A nadie damos motivo alguno de escándalo para que no sea desacreditado nuestro ministerio, sino que en todo nos acreditamos como ministros de Dios, con mucha paciencia, en tribulaciones, necesidades y angustias, en azotes, prisiones y tumultos, en fatigas, desvelos y ayunos, con pureza, con conciencia, con longanimidad, con bondad, en el Espíritu Santo, con caridad sincera, con la palabra de la verdad, con el poder de Dios, mediante las armas de la justicia, en la derecha y en la izquierda, en honra y deshonra, en calumnia y en buena fama, como impostores, siendo veraces, como desconocidos, siendo bien conocidos, como moribundos, y ya veis que vivimos, como castigados, pero no muertos, como tristes, pero siempre alegres, como pobres, pero enriqueciendo a muchos, como quienes nada tienen, aunque poseyéndolo todo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Qué lectura tan llena de una fuerza especial, que en medio de la prueba, desde que tengamos al Señor y la fuerza del Espíritu Santo, nada nos acongoja, nada nos derrota. Chapter 6 from second letter of St. Paul to the Corinthians. Working together, then, we appeal to you not to receive the grace of God in vain, for he says, in an acceptable time I heard you, and on the day of salvation I helped you. Behold, now is a very acceptable time. Behold, now is the day of salvation. We cause no one to stumble in anything, in order that no fault may be found with our ministry. On the contrary, in everything we commend ourselves as ministers of God, through much endurance, in afflictions, hardships, constraints, beatings, imprisonments, riots, labors, vigils, fasts, by purity, knowledge, patience, kindness, in a holy spirit, in unfeigned love, in truthful speech, in the power of God, with weapons of righteousness at the right and the left, on the right and on the left, through glory and dishonor, insult and praise. We are treated as deceivers and yet are truthful, as unrecognized
and yet acknowledge. As dying, and behold, we live. As chastised, and yet not put to death. As sorrowful, yet always rejoicing. As poor, yet enriching many. As having nothing, and yet possessing all things. The word of the Lord. Thanks be to God. This is the subtitle that the Bible uses, the experience of the ministry. When you decide to ministry, when you decide to follow the Lord in discipleship, in the evangelization, somehow, whether it is in a very spontaneous way, casual way, like ministering your family, ministering your neighbors, speaking somehow of the gospel, of the good news. I'm sorry for the phone. You will experience all of this that St. Paul experienced with all his helpers and collaborators in the evangelization. Like how difficult it is for us, how difficult it is for you, and how difficult in general is to be a Catholic today in the world. It's very difficult. It's very difficult. Because if you are going to talk about certain topics, you will be probably alone. You will be by yourself trying to tell them what the Lord wants, what the scripture says, what is the right thing. You will be probably by yourself because everyone else is going to be against you. Let's say about matrimony. A lot of people, the whole world will say it's okay that two men can get married and adopted kids. It's okay that two women are married and adopted kids. If you say, as Catholic, that that's not right, that the Lord has created men and women, and matrimony is between a man and a woman, and they have to have children, that for a couple to be men and men and to adopt kids is wrong, you will be left out of conversations. You will be bullied. You will be in trouble. Any of those that we call hot topics, abortion, many topics, but especially these that we care much about, marriage, is going to be difficult. But the Lord says through St. Paul, working together, then we appeal to you not to receive the grace of God in vain. For he says, in an acceptable time I heard you, and on the day of salvation I help you. Behold, now is the very acceptable time. Behold, now is the day of salvation. We cause no one to stumble in anything, in order that no fault may be found without our ministry. So we have a great responsibility with everyone to tell them the truth of our Lord Jesus Christ. Lots of people today in the world do not want to hear the gospel, do not want to hear the truth of the gospel. They And sometimes we as Catholics need to be a little bit more firm with our beliefs, a little bit more courageous, and stand up for what we believe. Because sometimes we are afraid of telling them the truth and to stand up for what we believe, despise the opposition, despise the rejection, despise the bullying, despise we are mistreated. Sometimes we as priests are really afraid of telling the truth, because a lot of people are going to say, that's why I don't go back to church, and I'm going to leave the church because you are being mean, you are being so hateful. But what St. Paul says, I appeal to you not to receive the grace of God in vain. Don't throw it into the garbage. The grace of God is not cheap. And you have to be a good testimony for others, because sometimes we as Catholics, we ended up believing in things that we are not
to believe. We are not called to believe. Like sometimes politicians, governors, they call themselves Catholics, but they are not, because they support laws that are against the dignity of human beings, the dignity of babies, of older, and they are pro euthanasia, abortion, um, this marriage between men and men, women and women. They don't support the faith, and they are against the church. Today there are two types of persecution to the church. One that is very diplomatic, very very quiet, very, you don't even see it, but it's through the laws, and they're trying to shut off the church, and makes us like, or you adjust as a church to the modern world, or we're going to exclude you from everything. And that is some Pope Benedict XVI call it the dictatorship. It's a dictatorship of this world, of these lobbies that are godless. They don't care. The only thing that they want to do is to follow their agendas. So we have a big responsibility in this new world to stand up for what we believe. Paul says, in everything we commend ourselves as ministers of God through much endurance, in afflictions, hardships, constraints, beatings, imprisonments, riots, labors, vigils, fast, by purity also, knowledge, patience, kindness, in a Holy Spirit, in unfeigned love, in truthful speech. So important is in truthful speech, in the power of God, with weapons of righteousness at the right and at the left, through glory and dishonor, insult and praise. We are treated as deceivers, like we are not telling the truth, and yet we are truthful. We are unrecognized because say, who are you to tell me what to do with my body, to tell me what to do with my marriage, to tell me what to do with my life? And yet acknowledge, because they know that the church is the conscience of the world, the truth of Jesus Christ. As dying, and behold we live. As chastised, and yet not put to death. As sorrowful, yet always rejoicing. Because in all of these afflictions, we are always rejoicing, and we know what is our job, to keep going, to keep evangelizing, despite the opposition, despite the rejection. As poor, yet enriching many. Poor at bringing the truth and joy to many, making them rich. As having nothing, yet possessing all things, because the Lord has a promise, an inheritance for us, the treasures of heaven, heaven itself. So, what a beautiful, beautiful chapter. And it's encouraging me personally, because in these times, these dark times, we have some risks, and the risk is, well, if everything goes this way, we should go this way, because everyone is accepting this. Everyone is like, we don't want to sound mean to people and probably old-fashioned. We need to adapt to this age and time. No. How can we change the truth of the gospel? How are we going to be betrayed and being unfaithful to the teachings of the Lord? Christ is yesterday, today, and tomorrow. We cannot do that. We have the responsibility of the ministry, and to ministry we have to be courageous. In all of this, knowing that although we are treated as second or third class citizens sometimes for being a Catholic, because it's really difficult to be a Catholic today,
Doesn't matter. St. Paul said, it's okay. It's okay. We receive the power from the Lord. This is a beautiful part. Through glory and dishonor, insult and praise, we are treated as deceivers and yet are truthful. So you cannot get confused, saying, are we wrong? Should we change our doctrine? Should we change the way we think? Should we change the Bible and get another one, a different one that is more like welcoming and including everyone, and no matter what your decisions are and your life is, you are welcome. It doesn't matter. Hell doesn't exist, only heaven. Should we do that? Should we just change the catechism of the Catholic Church and think whatever everyone wants to think and the way everyone wants to live? I don't think so. I don't think so. That's what the world wants to do with the church. And a lot of us are invited to be more courageous, to be more brave, and to work in the ministry of the Lord as Paul and his companions. Working together, receiving the grace of God, not in vain, but put it into work, because the grace of God, again, is not cheap to negotiate it with the voices of the world, with the powers of the world. No, we have to keep going, although they stoned us, they kill us, they reject us, they ridicule us. Doesn't matter. No, you know that it's really difficult to be a true Catholic today. You will be left out. You will be rejected. You will be ridiculed for being a Catholic, because being a Catholic today is not popular. It's not popular. So, courageous, with charity, but with firmness at the same time, my brothers. We pray for this, for the Pope, bishops, and priests, preachers, missionaries, that we be courageous, that we not be afraid of telling the truth. And for everyone that carries the name of Catholic, may they do it with endurance, with patience, with hope. And although many afflictions and rejections, we know that we carry the truth of the gospel in us. Mis hermanos, vamos a mirar entonces ahora en español un hermoso capítulo. San Pablo nos está a nosotros invitando a mirar cómo es el apóstol, cuál es el que es digno del ministerio de Dios. Digno del ministerio de Dios. Y como colaboradores suyos, dice San Pablo, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. La gracia de Dios la recibimos y la podemos nosotros, perdónenme la palabra que voy a decir, prostituir. La podemos vender por cualquier cosa. Pero la gracia de Dios es la gracia de Dios y no es barata. La gracia de Dios es la que nos salva a nosotros y nos da el cielo. Entonces no podemos nosotros traicionarla, ser infieles a la gracia del Señor, sino que tenemos que ser fieles a esa gracia que nos ha concedido. Dice el Señor, en el tiempo favorable te escuché y en el día de la salvación te ayudé. San Pablo dice, miren, ese es el tiempo favorable. Ahora es el día de la salvación. A nadie damos motivo alguno de escándalo. Eso es una cosa muy importante como ministro. Si alguien ha decidido ser ministro de alguna manera, el sacerdote, el obispo, el catequista, el que está en un ministerio o el que carga el nombre de católico, no puede ser motivo de escándalo para nadie. Por eso tenemos todos que cuidarnos de esa parte, porque el escándalo destruye la iglesia, la divide y terminamos trabajando para el demonio en lugar de trabajar para el Señor. No le damos motivo de escándalo a nadie para que no se desacredite nuestro ministerio. Porque muchas veces la gente dice, por eso es que yo no creo en los curas, porque esto y porque aquello y porque lo otro. Por eso es que no voy a la iglesia, porque mire, esa que lee, ese que distribuye la Santa Comunión, ese que es catequista, y mírelo allá, borracho, mírelo allá, pegándole a su mujer, mírelo allá, abusando de sus compañeros de trabajo. Desacreditamos el ministerio muchas veces con nuestras maneras, con nuestras palabras, con nuestras acciones, con nuestras maneras de vivir, ¿no?
Pero San Pablo dice, por el contrario, en todo nos acreditamos como ministros de Dios. ¿Cómo? Con mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades y en angustias, azotes, prisiones, tumultos, en fatigas, desvelos y ayunos, con pureza, con conciencia, con longanimidad, con bondad en el Espíritu Santo, con caridad sincera, con la palabra de la verdad, con el poder de Dios, mediante las armas de la justicia, en la derecha y en la izquierda, en honra y en deshonra. Esto es como para un retiro espiritual completito. En honra y en deshonra, en calumnia y en buena fama. Como impostores, porque a veces nos llaman a otros impostores, pero estamos diciendo mentiras, siendo veraces, porque la verdad está en nosotros, la verdad de Jesucristo. Como desconocidos, porque el mundo ya no conoce. Dice, católico, yo no conozco nada de eso. Pero siendo bien conocidos, porque sabemos que la iglesia de Jesucristo es la conciencia en el mundo. Y aunque la queramos mover a un lado, muchos la quieran desaparecer, ahí está. Como moribundos, y ya veis que vivimos. Como castigados, pero no muertos. Como tristes, pero siempre alegres. Como pobres, pero enriqueciendo a muchos. Como quienes nada tienen, aunque poseyéndolo todo. Porque lo que estamos predicando y llevando al mundo es la gracia de Dios, es la salvación, es la riqueza y el tesoro del cielo. Mis hermanos, es importante no ser escándalo para nadie, porque eso desmotiva a los demás. Alguien que, sobre todo alguien que está en una situación de servicio en la iglesia, un sacerdote, un diácono, un lector, un ministro de la comunión, un ujier, alguien que está con la catequesis, y que uno tenga comportamientos que no son cristianos, pues le va a dar como alimento al que está queriendo atacar la iglesia. Dice, por eso yo no voy a la iglesia, porque mire los curas, por eso yo no vuelvo a la iglesia, porque mire este que se dice católico, apostólico y romano, y ese es un borracho, se le pega a su mujer, ese es un mentiroso, ese engaña, ese roba. Entonces desacreditamos el ministerio, desacreditamos el evangelio nosotros mismos, y tenemos es una responsabilidad de acreditarlo con nuestra paciencia, con nuestra caridad, con nuestra verdad. Qué responsabilidad tan grande. Pero cuando nos muramos nos van a decir, ¿cuántos trajiste al cielo contigo? Entonces, no, mandé a muchos al infierno con mi actitud, con mis palabras, con mi vida, ¿no? Y eso puede pasar. Pero entonces, mis hermanos, en esos tiempos difíciles en los que mucha gente dice, la iglesia debería modernizarse y dejar de pensar tanto que el matrimonio solamente tiene que ser entre un hombre y una mujer, también puede ser un hombre y un hombre, una mujer y una mujer, y pueden adoptar niños, ay sí, qué lindo. No, tú tienes que pararte en tus dos pies, en los pies de la fe y de la verdad, y decir, no, porque eso no es lo que el Señor quiere, ese no es el plan de Dios, esa no es la enseñanza de la Escritura, esa no es la enseñanza de la doctrina de la iglesia, eso no es lo correcto. Dios hizo hombre y mujer, y tú te paras ahí y adivina qué, te vas a volver impopular, te vas a sentir rechazo en tus conversaciones, en tus familias. Si tú decides ser fiel al Señor, los demás van a mirar como algo raro, como un animal raro, como que dicen, ¿y este por qué piensa así? En cosas de abortos, en cosas de matrimonio, en cosas de principios, de ética, de moral, en cosas de sexualidad, olvídate, te van a decir, whatever, porque el mundo vive en whatever land. Pero si tú decides ser un ministro de Dios, vas a tener que pasar por todo esto que está diciendo San Pablo. En honra y en deshonra, en calumnia y en buena fama, nos tratan como impostores aunque tenemos la verdad, como desconocidos aunque somos bien conocidos, como si hubiéramos medio muertos aunque estamos vivos, como castigados pero no muertos, como tristes pero siempre alegres por el evangelio, como pobres enriqueciendo a muchos. Entonces
Si quieres, mira, es muy difícil ser católico hoy día, muy difícil. Ser un verdadero católico es muy difícil, porque vas a ser motivo de tropiezo para otro, o sea, de escándalo, si dices la verdad, vas a ser rechazado, te van a decir retrógrado, te van a decir que eres un anticuado, te van a decir modernízate, te van a decir loco, pero tú a quién quieres seguir, a quién quieres, con quién quieres estar en comunión, con el mundo o con el Señor. Nadie puede servir a dos amos, porque terminará amando a uno y detestando al otro. Entonces hay que pedirle al Señor, Señor, danos la fuerza del Espíritu Santo, la fuerza de Pablo, para que nosotros podamos ser ministros dignos del Señor, de la iglesia. ¿No? Entonces, mis hermanos, siempre, sí, hay gente que dice, oye, pero tú por qué eres tan exagerado, tú eres como fanático y qué sé yo. Y tú dices, sí, claro, yo soy un fanático del Señor. Pero hay mucha gente que no le ve ningún problema ser fanático de un equipo de fútbol o de béisbol, no le ve problema ser fanático de una estrella de rock, qué sé yo. Pero sí le ve problema ser fanático de Dios. Y no es ser fanatismo, no es fanatismo, porque el fanatismo no está bien. Pero es más bien ese amor lleno de fuego del Espíritu Santo, que te digan lo que te digan, tú dices, yo vivo y muero por el Señor, no por lo que el mundo piense. ¿No? Y no se pueden dejar ustedes desanimar, no se pueden ustedes desanimar. Oyen, hay que seguir con entereza, con fuerza, con valentía, y esa fuerza y esa valentía vienen del Espíritu Santo. Vienen del Espíritu Santo. Ser católico cuesta. Verdadero católico. Ser un católico diplomático, frío, tibio, es fácil, porque hay muchos católicos políticos que defienden el aborto, que promueven el aborto, que promueven la unión entre personas del mismo sexo y, no, y lo aplauden y se llama católico. No debería decir que es católico, porque es una vergüenza y es un escándalo. No debería recibir la Santa Comunión, porque está en oposición, en infidelidad y en traición a la verdad del Señor. Nosotros tenemos una responsabilidad grandísima y es ser fieles a la verdad del Señor. Bueno, mis hermanos, que el Señor nos dé a nosotros esa fuerza de poder responderle al Señor, sobre todo en este mundo tan desbaratado, tan desajustado, que quiere independizarse del Señor, que quiere vivir la vida loca, como decimos, y le molesta las cosas de Dios. Pero San Pablo nos da aquí una receta hermosa para llenarnos de valor, de fuerza y, si es posible, a dar la vida por amor a Dios, porque ese es nuestro alimento y nosotros creemos que esta es la verdad. No es fácil, pero con la ayuda de Dios se puede. Que María Santísima, nuestra Madre, nos llene de su ternura, de su amor, de su fuerza también, y que todos los santos y ángeles de Dios, los mártires, intercedan por nosotros para que seamos dignos apóstoles de la gracia del Señor. Que no la echemos en saco roto, sino que la hagamos producir frutos para el reino de Dios. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, los bendiga y los acompañe siempre. Amén. Dios primero, nos vemos hoy para la Santa Misa a las 7 de la noche en español. Buena, feliz y santa tarde para todos.